Hola amada iglesia, bienvenidos a un nuevo servicio virtual de la comunidad cristiana de adoración El Renuevo. Hoy quiero dejarles una pequeña reflexión y es viviendo la fe. Hay gente que tiene fe en la fe o gente que hace obras por las obras, pero la Biblia nos pone en un equilibrio maravilloso en Santiago 2. Dice la fe y las obras. Como Daniel, quien vio la revelación del rey Nabucodonosor y fue y lo confrontó. Vio, creyó y actuó. O como Simeón, aquel hombre que estuvo esperando por muchos años ver a su Salvador y esperó todos los días en el templo hasta encontrarlo. Creyó, esperó y actuó. Fe que motiva a las obras. Y hoy quiero animarlos a que ustedes y yo tengamos fe que nos inspira, fe que nos llena, fe que nos motiva a actuar y a hacer cosas para el reino de los cielos. Hoy lo voy a invitar a que cierre sus ojos por un segundo conmigo y vamos a orar. Dios, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos hoy aquí, en este espacio virtual, donde seguimos siendo iglesia, donde seguimos adorando tu nombre, donde seguimos aprendiendo de ti y llenando tu trono de alabanza. Pongo en tus manos todo lo que vamos a hacer el día de hoy y te pido que tú aparejes el espacio, el tiempo y nuestro espíritu para escuchar el mensaje que tienes para hoy, para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder y en mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré en doblar mi rodilla
majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor, que tú eres Señor, que tú eres Señor, que tú eres Señor. El sol y las estrellas los pintaste de color, nos creaste y diste vida, nos llenaste de tu amor. Los que estaban en tinieblas, en nosotros ven tu luz. Ilumina nuestros rostros con la gloria de tu cruz. Enciéndenos, alúmbranos para luz del mundo ser y brillar con tu poder. Avívanos, ilumínanos y que el mundo pueda ver tu amor resplandecer. El sol y las estrellas los pintaste de color, nos creaste y diste vida, nos llenaste de tu amor. Los que estaban en tinieblas, en nosotros ven tu luz. Ilumina nuestros rostros con la gloria de tu cruz. Oh. Enciéndenos, alúmbranos para luz del mundo ser y brillar con tu poder. Avívanos, ilumínanos y que el mundo pueda ver tu amor resplandecer. Gloria, Dios eterno brilla más que el sol, tu gloria alumbra mi ciudad. Tu gloria, Dios eterno brilla más que el sol, tu gloria alumbra mi ciudad. Tu gloria, Dios eterno brilla más que el sol.
Muy buenos días, amada iglesia. Bienvenidos a este hermoso y precioso servicio virtual que Dios hoy nos regala como una maravillosa oportunidad de reunirnos como la familia que somos, la familia del Señor Jesucristo. Gracias damos a ti, mi amado Dios, por esta maravillosa mañana, por esta hermosa oportunidad que nos regalas. Señor, tú estás en el control de todo y en medio de esta circunstancia tú permites, Señor, que tu iglesia se levante, que tu iglesia se reúna, que tu iglesia todos los días te busque, Señor, pero en especial hoy, porque hoy es un día especial. Hoy es un día que tú estableciste para que tu iglesia se reúne y glorifique tu nombre. Gracias te damos, Señor, por cada una de las personas que se han conectado, se están conectando y se conectarán a este servicio, Señor. Y yo pido, Señor, que el corazón de cada uno de ellos, esa tierra fértil donde la palabra de Dios caiga como una semilla que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. También pido, Señor, por aquellos que siembran en tu obra, Dios, por aquellos que día a día colocan en su corazón su tiempo, sus talentos y sus recursos para que la obra de Dios sea extendida. Por ellos oro porque tu palabra dice que el que siembra abundantemente, abundantemente recogerá. Y que todo aquel que siembre lo haga no por necesidad ni por obligación, sino por que lo haga voluntariamente y con alegría en su corazón. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La comunidad cristiana de Adoración El Renuevo es una obra sostenida por su gente. Si deseas sembrar en nuestro ministerio, contáctanos para poder seguir predicando la palabra de Dios. Hola, amada iglesia. Bienvenidos de nuevo a este servicio maravilloso que Dios nos regala. En días muy especiales, en días en que nuestro mundo está convulsionado por enfermedad, por necesidad, por circunstancias, por actitudes, por acciones que afectan el normal, entre comillas, funcionamiento de este mundo. Nos tocó vivir una temporada que tal vez muchas generaciones nunca no habían vivido. No sé si otras más adelante vivirán unas iguales o peores que esta, pero somos una generación particular. Somos una generación en el cual si miramos hasta hace 2 años, año y medio, nuestra vida tenía un ritmo diferente, una manera y una cosmovisión que no estaba tan determinada por las circunstancias que hoy vivimos. O sea, había un fluir en nuestro trabajo, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras comunicaciones, en nuestra forma de desarrollar nuestro trabajo, nuestro estudio y nuestras actividades diarias que han variado y en algunos casos de manera radical. Y eso ha traído consecuencias, consecuencias tanto emocionales como físicas, económicas e indiscutiblemente consecuencias espirituales. Y por eso cuando el tema de hoy, el tema de la prédica de hoy dice, hay buenas nuevas, suena extraño. Suena extraño de que hoy alguien en medio de lo que estamos diciendo, estamos viviendo, diga, hay buenas nuevas. Y las hay. Hay buenas nuevas y son evidentes, son pertinentes y son vigentes. Esas buenas nuevas hoy existen y están aquí. Y son buenas nuevas para todo aquel que las quiera recibir. Y son buenas nuevas para todo aquel que las quiera vivir y disfrutar. Entonces, por eso el tema de hoy no es ajeno a las circunstancias que vivimos. Doy gracias a Dios por él y
Pedimos que sea Él y su Santo Espíritu el que nos guíe en esta mañana. A ti, Señor, damos la honra y la gloria y colocamos la palabra de Dios, esa palabra que va a ser predicada hoy, en tus preciosas manos, Señor, y que sea tu Santo Espíritu el que selle mi boca y permita que solo sea un instrumento para que tu Santo Espíritu ministre a tu iglesia, una iglesia que lo necesita, un mundo que necesita esa palabra de vida en medio de unas circunstancias y de una sociedad que hoy solo habla de muerte, de destrucción, de ruina, de dolor. Hoy tu palabra es esperanza y vida, tu palabra es una realidad y hoy la queremos disfrutar. Espíritu Santo, guíanos. Y Padre amado, háblanos, que tu pueblo escuche, que tu iglesia escuche. Gracias, amado Señor Jesucristo, y a ti sea la honra y la gloria por siempre. Listo, entremos en materia. Nosotros comenzamos el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos, teniendo en cuenta algo que es fundamental, es la esencia, una de las partes que es la esencia doctrinal de la Biblia. Y como doctrina establece principios de vida, principios para actuar, principios para caminar, pero ante todo principios para creer. Porque de acuerdo a lo que yo creo, yo actúo. De acuerdo a lo que yo creo, yo vivo. El problema es en qué creo, cómo creo y cómo manifiesto lo que creo. Y ese es el reto del mundo hoy en día. El mundo hoy es un mundo escéptico, o también es un mundo desesperado. Es un mundo escéptico porque no le cree a nada ni a nadie, y es un mundo desesperado porque cuando llega el caos y la vorágine de todo lo que estamos viendo, se agarra de lo primero que pasa y quiere creer en lo primero que pasa. Y se ha creado una cultura de vender esperanza. Siempre la ha habido, pero hoy es más manifiesta. Entonces se vende esperanza a través de la política, a través de la religión, a través de los movimientos esotéricos, y se vende esperanza. ¿Está desesperado? ¿Está angustiado? ¿Está viviendo una situación crítica? Yo le tengo la solución. En pequeños pasos. Sígame. Haga lo que yo le digo. Cómpreme. Arrebate. Pida. Diga. Y aquí encuentra usted la solución. Por eso, Dios, en su infinita misericordia, nos dejó los principios básicos para que esto que está sucediendo hoy no llegue a su iglesia. Que su iglesia esté blindada contra la mentira y que la iglesia camine en verdad. Y por eso se llama doctrina. Porque la doctrina es un principio. Y en el caso de Cristo es un principio verdadero, cierto, comprobable y vivible. Es un principio en el cual nosotros nos podemos mover con tranquilidad. Y cuando comenzamos el estudio de esta carta nos dimos cuenta que el inicio de esta carta es la presentación de quien asume la responsabilidad de ser el vocero de Dios, Pablo. Y este hombre como vocero de Dios empieza a manifestar cuál es la razón, cuál es el motivo por el que se escribe esta carta. ¿Por qué es la razón y el motivo de que él traiga buenas nuevas? Buenas nuevas. Y de eso vamos a hablar. Entonces, yo les pido que por favor vayamos a la palabra. Y vamos a nuestro texto de hoy que va de Romanos 1:1 a Romanos 1:7. Aunque realmente pues no vamos a desarrollar toda la temática, pero sí quiero que veamos el contexto. Dice así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos,
y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Listos? Entonces, hoy estamos viendo a un mundo, vuelvo y repito, que busca desesperadamente una respuesta, pero no es nuevo. El mundo siempre ha tenido ese anhelo. El corazón del hombre siempre ha tenido esa necesidad. Y como en alguna ocasión lo dijo Sócrates, no sé si en un momento de desesperación, ¡oh! Que alguien se levantare para mostrarnos al verdadero Dios. Porque él tenía, en la cultura griega tenía muchos dioses. Pero Sócrates empezó a deducir que la gran mayoría eran falsos o no cumplían las expectativas del concepto de Dios que quisiera tener Sócrates. Y por eso decía, oh, si alguien se levantare y nos mostrare a ese verdadero Dios. Y yo sé que el mundo hoy también lo pide. Porque como en algún momento un teólogo que se llamaba Bierhaus lo manifestó, decía, en todo ser humano hay un vacío en forma de Dios. Y ese vacío el mundo lo quiere llenar de muchas maneras. De muchas maneras. El mundo quiere llenar ese vacío porque necesita esa simiente, ese apoyo en el cual edificar su vida. Así como lo veíamos en el Sermón del Monte, en la arena o en la roca. Y buscamos desesperadamente, ¿dónde está? ¿Dónde es mi cimiento? ¿Dónde empiezo a edificar mi vida? Por eso hoy vemos una cultura y una sociedad que quiere habitar en el vacío, caminar en el vacío, pero se siente mal en el vacío. Por eso hoy, en el estudio que vamos a hacer, tenemos 2 puntos fundamentales dentro del estudio de las buenas nuevas. Y es la promesa de esas buenas nuevas y el protagonista de esas buenas nuevas. Porque esas buenas nuevas son una promesa. Son una promesa dada por Dios a su iglesia. Y esas buenas nuevas tienen un protagonista. Y hoy lo vamos a ver. Pero para entender un poco cómo es que este mundo está esperando esa respuesta, nosotros podemos imaginarnos a un mundo, como lo vemos aquí en esa ilustración, encerrado en un cubo. Y en ese cubo es su vida, y dentro de ese cubo él tiene una concepción de tiempo y espacio, una cosmovisión donde él desarrolla su vida en sus afanes, en sus carreras, en ese. ¿Cómo caímos en ese cubo? Por el pecado. Y por el pecado caímos en un cubo que es oscuro, que no permite ver hacia afuera y que nos hace girar en un mismo círculo buscando una salida. Pero al hombre le es imposible salir de ese cubo. El hombre no tiene la capacidad para hacerlo. ¿Por qué? Porque él mismo cerró la salida. Su salida era Dios, pero él cerró esa salida. Entonces el hombre juega con fantasías, y juega con ilusiones, y juega con religiones, y juega con metas y con propósitos de él para tratar de buscarle una esperanza dentro de ese cubo, una luz dentro de ese cubo. El hombre busca la diversión, busca en muchos casos la edificación de su cuerpo, de su conocimiento, la invención de religiones o de, ¿cómo llamaríamos?, de tendencias espirituales, entre comillas, que lo saquen. Y entonces, en esa mente que está rodeada de oscuridad, que la palabra la llama una mente entenebrecida, que es ese cubo, el hombre crea como placebos, como remedios, como no llamaríamos remedios, como medicinas temporales que no tienen la solución. Y entonces cada vez se decepciona más y se decepciona más. Y entonces crea disciplinas, devociones, ritos, fiestas, celebraciones para salir del cubo.
Otros llegaron a otro punto y fue resignarse en el cubo. La vida es así. Vívela así. Así como te tocó vivirla. Asúmela. Resígnate. Y una de las cosas más utilizadas para engañarnos en la salida de ese cubo han sido las religiones. Las religiones siempre ofrecen una salida. Las religiones siempre ofrecen una esperanza. Y han inventado sistemas. La religión ha creado maneras de enmascarar esa oscuridad y esa mortal enfermedad que es el pecado. Entonces, muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de que al final de la historia, ninguna de esas tendencias, ninguna de esos sistemas, ni ninguna de esas técnicas tienen buenas noticias. Ninguna tiene buenas nuevas. Siempre nos dicen se necesita más y se necesita más y intente más. Y ya hiciste tantas horas, ahora tantas otras. Y ya hiciste tal cosa, métete en otra. Y el hombre trata de llenar su cerebro de tantas cosas que le hagan olvidar su verdadera condición. Muchos no tenemos la identidad de realmente quiénes somos y cómo estamos. Eso me hace recordar la historia de un rey que era muy vanidoso. Y él quería tener el traje más hermoso que hubiera sobre la tierra. Y colocó un castigo muy cruel a todos los sastres y diseñadores de su reino si no lograban hacerle ese vestido, y todos sufrían y nada les satisfacía y nada lo llenaba, hasta que llegó a un hombre muy astuto, un sastre muy astuto y además lleno de miedo, y ese miedo yo creo que produjo en él una creatividad. Y el hombre llegó con una bolsa grande y se la presentó al rey, y cuando el rey abrió la bolsa no había nada. Le dijo, ¿qué te pasa? ¿Eres tonto? ¿Eres necio? ¿Qué me traes ahí? Dice, su mejor traje. Pero la única forma de ver ese traje, y los únicos que podrán ver ese traje, son los sabios, los que realmente son inteligentes y tienen una verdadera percepción de la belleza. El rey, por no sentirse mal, dijo, ¡ay! Ya lo veo. El rey no quería sentirse tonto. Y dijo, colóqueselo, rey. Colóqueselo. Vea, resplandezca con ese traje. Y en una actitud necia, ese rey supuestamente se colocó ese traje y se quitó todo lo que tenía. Y así salió al balcón de su castillo. Pero antes de que saliera, hubo alguien de esos voceros que anunció, en este momento el rey saldrá al balcón del palacio para lucir el traje más hermoso y más bello que ha usado hasta el día de hoy, pero que solo podrán percibir aquellos que son sabios, que son inteligentes y que pueden ver más allá de la belleza natural. Cuando salió, el rey estaba totalmente desnudo, pero el pueblo no se atrevía a decirle nada para no pasar por tonto y para no ser castigado por el rey. Hasta que después de que, tengo que decirlo, hizo el ridículo un buen rato, un niño se atrevió a decir, pero el rey está desnudo. Y hoy el mundo vive así, vive vulnerable, desnudo, y se quiere vestir y que el mundo diga, no, es que para usted percibir este movimiento político, este movimiento esotérico, este movimiento de nueva era, de neurolingüística, usted necesita ser inteligente. Tiene que tener una percepción distinta a los demás. Pero si está desnudo, hermano, no importa. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que aquí hay 4 puntos fundamentales con respecto a eso. Nos tenemos que dar cuenta que estas buenas nuevas
que se llaman buenas nuevas, porque ustedes dirán, pero en ninguna parte dice, sí dice el evangelio. Y evangelio en griego es eugelium, que significa buenas nuevas, buenas noticias. Y en el caso del cristiano, esas buenas noticias se llaman Jesucristo y son una persona. Pero para poder percibir esas buenas nuevas, nosotros tenemos que empezar a mirar este primer punto que ya estábamos analizando, que se llama la necesidad de esas buenas nuevas, la necesidad del evangelio. Pero también vamos a mirar la fuente de esas buenas nuevas. Después vamos a mirar los mensajeros de ese evangelio, de esas buenas nuevas. Y por último, ¿cuál es el contenido de esas buenas nuevas? Y eso lo tenemos en estos dos versículos, el 3 y el 4. Por eso, cuando nosotros leemos el versículo acerca de su Hijo, prometido antes por sus profetas, en las Santas Escrituras, desde el 2, perdón. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Entonces, lo primero que estamos viendo es la necesidad del Evangelio. Este mundo es un mundo desesperado, es un mundo que tiene una necesidad agobiante de esperanza. Y nosotros como cristianos también. Nosotros como cristianos necesitamos encontrar esa respuesta en Cristo. Pero ¿qué nos obstaculiza lograr vivir esas buenas nuevas, vivir ese evangelio? ¿Qué es lo que nos obstaculiza? El pecado. ¿Y qué sucede con el pecado? Que el pecado nos contaminó. Miren, imagínense que ustedes están en un paseo, que están de camping, y cerca al camping baja una quebrada de aguas cristalinas. Y usted sale por la mañana y se lava en esa quebrada y después toma agua de esa quebrada para a las pocas horas sentirse muy enfermo y tener que ir de urgencia a un hospital. ¿Por qué? Porque en el origen de esa quebrada, ya en esa montaña, alguien contaminó el origen con un material tóxico que no se podía percibir fácilmente en el agua. Y eso sucedió con el hombre. Allá en el origen, Adán contaminó el agua. Y ese pecado siguió por esa corriente contaminándonos a todos. Uy, pero eso es injusto, porque yo no fui el que contaminé el agua, pero sí la has consumido. Pero tú sí sigues actuando en pecado. Pero tú te sigues complaciendo en el pecado y desarrollando esa naturaleza pecaminosa que hay en ti. Por eso es esa necesidad del evangelio también para el cristiano. El cristiano tiene que entender eso. Pero la esperanza está en la palabra. Si nosotros vemos en Romanos 5:17 que dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, aquí estamos hablando de Adán, mucho más reinará en vida por uno solo. ¿Quién reinará la vida? Por uno solo. ¿Quién es? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y el 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Amén. Esas son las buenas nuevas. Yo estaba condenado, yo estaba señalado, yo estaba ya destinado a una muerte eterna. Porque por la contaminación de uno, todos asumimos ese mismo destino. Pero también por la santificación de uno que nos amó, que tuvo ese hermoso detalle de fina coquetería de querer salvarnos a todos. Ese mismo que fue ofendido, ese mismo que fue despreciado como fue Dios, por amor a nosotros, pagó el precio para ser justificados. Y por eso hoy el hombre necesita encontrarse con Cristo. Es una necesidad fundamental por encima de la justicia del mundo y que todos tengamos y que vivamos bien en esta tierra, por encima de todo eso. El hombre se le va la vida en cosas temporales y la justicia aquí y tenemos que vivir así y las cosas tienen que cambiar. Mentiras.
Nunca cambiarán. Mire, recorran la historia, lean la historia. ¿Cuáles cambios? Ah, no, que llegó la democracia, que corrupción. No, que llegó la monarquía, uy, no, desastre. No, que llegaron las dictaduras, peor. No, que llegó el libre mercado, igual. Sufrimiento, dolor, muerte. Y el hombre busca ajustar, y el hombre busca decir, no, es que nosotros tenemos la solución. No, 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 no. La solución es uno. Y aquí ya acabo de decirlo, por uno fuimos condenados, por uno seremos salvos. No, no hay más opción. Hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida y se llama Jesucristo de Nazaret. No, no lo busques en otra parte. Uno. Uno. No, no corras. No te desesperes. No te angusties. La solución está en Él, en Cristo. Por eso, el hombre hoy tiene necesidad del Evangelio, tiene necesidad de las buenas nuevas, tiene necesidad de no seguir creyendo en esas vestiduras de gloria transparentes que lo único que muestran es su vergüenza y su desnudez. Todos los que nos han prometido, yo, conmigo, sí hay cambio. Y claro, todos cumplen. Sí hay cambio, para peor. Todos. Miren, no conozco una sola persona que llegando a cualquier posición de dirección o poder no ofrezca cosas que después no puede cumplir. No puede. ¿Sabe cómo lo podría hacer? Si Cristo está con él. Apartado de Cristo, nada podemos hacer. ¿Listo? Entonces, decimos que hay una necesidad del Evangelio. Esa necesidad prometida por Dios. Por eso Pablo vino y trajo, Dios lo usó como instrumento para traer lo que suplía esa necesidad y la palabra fue traída por eso. Ahora vamos a ver el segundo punto. ¿Cuál es la fuente de ese evangelio? Entonces ahí dice, apartado para el evangelio de Dios, dice el versículo 1b. La fuente del evangelio, ¿quién es? Dios. Y esa fuente estuvo vigente, estuvo real desde el comienzo. Si nosotros vamos a ver Génesis 3:15, donde se originó todo este desastre, Él ya como fuente de bendición tenía la solución. Y esa solución eran las buenas nuevas. Entonces Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿La simiente cuál era? Cristo. ¿Y la promesa dónde estuvo? Desde el origen. ¿Y quién fue esa fuente de esa promesa? Dios mismo. Por eso se llama el Evangelio de Dios. Las buenas nuevas de Dios. Las buenas nuevas de Dios. Por eso, en ese cubo donde vivimos, nosotros no pudimos salir, pero Dios entró. Lo natural no puede salir del cubo a la gloria de Dios, pero la gloria de Dios sí puede entrar a ese cubo y traer la bendición. A ese cubo oscuro. Y Él se hizo hombre para entrar a ese cubo y para traer luz en medio de la oscuridad. Ese Dios. Por eso, desde un comienzo y siguiendo la trayectoria, Él dijo que en Él seríamos benditos. Y eso se lo prometió a Abraham. Por eso en Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué el Señor hizo eso? Porque estaba cumpliendo lo de Génesis 3. Estaba cumpliendo que en medio de un mundo perverso, de un mundo perdido, Él siempre mantendría un remanente de salvación. Un remanente.
Y todas las familias de la tierra no fueron bendecidas porque venían de Adán. No. Quiero que entiendan eso. No todas las familias de la tierra fueron bendecidas porque venían de los lomos de Adán. No, porque de los lomos de Adán saldría el que sería bendición para todas las familias. ¿Nos queda claro? Es que mucha gente dice, no, es que nosotros somos bendecidos porque vendimos de los lomos de Adán. No, eso no es lo que quiere decir esa porción. Esa porción quiere decir que de los lomos de Adán saldría el que bendeciría a todas las familias de la tierra. ¿Nos queda claro? Por eso en Isaías 9:6, ¿qué dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De dónde venía ese niño? De los lomos de Abraham, en la condición natural. En la condición natural. ¿Y dónde está cimentada esa verdad? Aquí, en esta palabra. Esta palabra es la que cimienta estas verdades. Por eso él dice que cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. No pasará para ti y para mí. Las promesas que están aquí son para ti y para mí. Y tú eres bendito porque estás en Cristo. Tu familia es bendita porque está en Cristo. No busques la bendición en otro lugar. No busques la bendición ni en la política, ni en la ciencia, ni en eso. No la busques. Ni en tu propio concepto, ni en tu propio criterio. ¿Cómo te sientes haciéndolo? A ver. Sinceramente. No, en tus propios placeres, en tu propia profesión. ¿Qué te da eso? Placebos temporales. Y no estoy diciendo que no lo hagas, sino que lo hagas de la mano de Cristo, que lo hagas de la mano de Dios, y allá en tu vida adquirirá un significado. Adquirirá un significado. Yo conozco personas que son buenísimas en lo que hacen. Y están felices mientras lo hacen. Pero cuando dejan de hacerlo, sienten un vacío, como lo que leíamos al comienzo. En todo humano hay un vacío en forma de Dios que no lo puede llenar sino Dios. No el trabajo, no el dinero, no el éxito. Por eso si tú quieres encontrar ese Jesús, quieres encontrar, porque el evangelio no es una noticia. El evangelio no es una estrategia. El evangelio no es una religión. El evangelio no es una serie de disciplinas, devociones, ritos, actitudes, cambios. No, el evangelio es una persona y se llama Jesucristo de Nazaret. Ese es el evangelio. Esa es la buena nueva. Esas son las buenas nuevas. Cuando tú eres uno con Cristo y Cristo es uno contigo y tú puedes repetir como dice la palabra en Gálatas, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí y ahora lo que vivo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Estás viviendo en las buenas nuevas. En las buenas nuevas. Y estas buenas nuevas están en esta palabra. Y esta palabra no es un simple texto. Por eso 2 Timoteo 3:10 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Sí, esta palabra fue inspirada por Dios desde el comienzo de los tiempos. Esta palabra fue inspirada para que nosotros conociéramos la historia y el recorrido y el proyecto de las buenas nuevas, que se llaman Jesús de Nazaret. ¿Listo? Pero para eso el Señor usó unos mensajeros, y aquí dice la palabra, que Él había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Por eso acabamos de decir que ¿dónde prometió eso? En las Santas Escrituras, en esta palabra inspirada por Dios. Y esos mensajeros del Evangelio no fueron un plan B, un plan de emergencia. No fue una improvisación. Mire, les tengo una noticia. Nunca hubo emergencia que sorprendiera a la Trinidad. Adán pecó. ¿Qué hacemos?
El mundo se perdió, ¿ahora qué hacemos? Yo creo que hay gente que piensa, ay no, llegó el COVID, Dios, sí supiste, ¿no? Nos llegó el COVID. Como si el Señor, ay, no me digas, ¿de verdad? A ver, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Todo Dios lo tiene en su perfecto control. Mire, la primera venida de Cristo en el Antiguo Testamento más o menos está nombrada de 335 a 338 veces. Esa primera venida de Cristo. No fue algo que, wow. Mire, donde hay un versículo donde queda muy claro esa parte de que eso no fue una improvisación, ni fue algo que sorprendió la omnisciencia de Dios. Primera Pedro 1:19 dice, hablando de por quién fuimos redimidos, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso fuimos redimidos. Pero a mí me interesa mucho que leamos lo que dice el versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Entonces nosotros muchas veces pensamos, no, es que esto hasta ahora se supo, hasta ahora el Señor tuvo control de eso. No, Dios todo lo tenía perfectamente calculado. ¿Y cómo llega eso a nosotros? A nosotros llega por fe y para fe. Porque nosotros ya fuimos escogidos por Dios para recibir ese evangelio, para recibir esas buenas nuevas. ¿Y cómo recibimos esas nuevas? Escuchándolas, escudriñándolas, sumergiéndonos en esas buenas nuevas. Es de esa manera. Y de esa manera que disfrutamos de una nueva vida en Cristo. De poder decir que esas cosas viejas pasaron y que hoy todas son hechas nuevas. Efesios 1:13 dice, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de ¿qué? De verdad. El evangelio de vuestra salvación, sí, de la tuya y de la mía. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si ve que todo gira, primero, en que esto es una promesa de Dios, que tiene un sello celestial. Segundo, que es para nuestra salvación y que está basada en la verdad. Porque lo contrario a Dios es la mentira. Y Satanás es padre de mentira. Y al hombre le gusta, le encanta, le fascina que lo engañen. Yo no conozco a un ser en el universo, yo creo que ni los animalitos, les gusta que los engañen de tal manera. Es que se deleitan en eso. Y los engaña el uno y luego los engaña el otro. Y siguen en esa ruptura. Entonces, odian a uno. Dicen, que usted es un idólatra. Usted es un tal. Usted no hace sino adorar a ese tipo. Y le levanta altar. Y ellos, pero yo no. ¿Y usted qué hace? No, yo adoro al otro. Hace lo mismo. Los de un lado adoran al uno y los del otro lado adoran al otro. Y los del otro lado se adoran a sí mismos. ¡Ay, qué lindo! Porque el hombre en esencia es un adorador. El hombre en esencia busca creerle a algo y a alguien. Y a ese algo y a alguien que le cree, lo sigue, le camina, le adora, le aplaude. Por eso, el que Cristo haya venido, el que las buenas nuevas hayan venido, no fue algo espontáneo ni algo accidental, fue algo tan hermosamente diseñado por Dios. Por eso cuando Cristo leyó sobre el libro de Isaías, en el capítulo 53, y se paró frente allá en la sinagoga, ¿qué les dijo a las personas que estaban en la sinagoga?
en Lucas 4:21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Wow! Y a pesar de eso, ay, Señor, yo no critico absolutamente nada. Ellos no quisieron entender. Y nosotros somos iguales, iglesia. Nosotros muchas veces, Dios nos habla y no queremos entender. ¿Y por qué no entendemos? ¿Y por qué no creemos? Por negligencia, por pereza, por tantas cosas, por la pecaminosidad de nuestro corazón. Pero mire, yo digo que, como dice la palabra de Dios, el pueblo de Dios se perdió porque le faltó conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? De la palabra. Mire, hoy somos llevados por vientos de doctrina de una manera absurda, de un lado a otro, y con el YouTube y con el Internet, eso ahora somos influenciados. Ese influencer, esa palabra influencer es tan peligrosa. Influenciar es cambiar de rumbo a alguien para que asuma una nueva verdad, una nueva manera, y empujarlo, como llevarlo a un lugar que otro considera correcto. Wow. Por eso el Señor nos dice, no te dejes llevar de nadie. Toma una decisión desde tu corazón. Él no le dice a otro, mire, escucha a tal persona. No, mire lo que dice en Juan 5:39. ¿A qué nos reta? Te reta a ti y te reta a mí a que tomes una decisión. Escudriñad las escrituras. Sí, tú. Sí, ese tiempo que dedicas a YouTube, ese tiempo que dedicas a Facebook, ese tiempo que dedicas a escudriñar las escrituras. Porque ahí están las buenas nuevas, porque ahí está tu vida eterna y porque ellas son testimonio de que lo que estamos diciendo aquí es verdad. No critiques al cristiano, no critiques al creyente si tú no lo eres, si tú no escudriñas, si tú no miras. Hazlo con argumentos. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son los que dan testimonio de mí. Juan 5:39. ¿Y sabe qué nos dice Dios cuando no lo hacemos? Está en Lucas 4:25. Entonces les digo, ¡oh! Insensatos y tardos. Esos somos nosotros. Insensatos y tardos. El insensato es aquel que toma decisiones sin conocimiento. Es aquel que toma decisiones con argumentos equivocados y con fundamentos distorsionados. Eso es un insensato. Y el Señor dice, como ustedes no escudriñan la escritura, son insensatos y tardos de corazón. Porque ¿qué es lo que hace? Cuando tú piensas algo, cuando tú adquieres un conocimiento, eso afecta tus decisiones, eso afecta tus emociones, eso afecta tu corazón. Y hacemos dos cosas. O no decidimos nada y nuestra vida es un vacío llevado ahí por la onda, bueno, hoy me levanto a ver qué pasa. Puede que pase algo, puede que no pase nada. Aquí estoy. Y tu vida es manipulada por las circunstancias. O eres llevado por cualquier cosa. Eres jalado, eres atrapado, caes en la red de cualquier cosa. Por eso eres insensato y tardo de corazón. Para creer que todos los que Dios ha dicho aquí. Ay, no, pero es que yo no encuentro la verdad, pero es que yo no me he podido encontrar con Cristo. Es que yo no he tenido una sensación especial con el Señor. Anito, ¿usted qué tanto lee la palabra? ¿Qué tanto la escudriña? ¿Qué tanto profundiza? ¿Qué tanto, por ejemplo, hoy vas a mirar si lo que el pastor Jaime está diciendo aquí es verdad? Y que esto tiene una secuencia lógica, y que esto tiene un origen, y tiene un fin, y tiene un hilo conductor que lleva todo esto a una sola verdad. Porque el Señor lo dejó estipulado. Ahí más adelante en Lucas 4:27 dice, y comenzando desde Moisés. ¿Quién fue Moisés? El escritor del Pentateuco.
de los 5 primeros libros de la Biblia. Es decir, comenzando desde el origen de la palabra y siguiendo en los profetas y declarando en todas las escrituras hasta Apocalipsis la presencia de Cristo y que todo lo que Él dice es verdad. ¿Tú estás dispuesto a defender esa verdad o a atacar esa verdad con un verdadero conocimiento? ¿Sabes cómo lo harías? El día que tú me digas que has leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Y eso es un reto para el creyente y para el no creyente. Para el creyente, para decir en qué tenga el sustento necesario para decir, yo sé en qué creo. Y para el no creyente, para el que dice ser ateo o agnóstico, para que me pueda decir, sí, yo sé y he leído esa Biblia y sé por qué no creo en ella. Por eso el Señor nos ve así, como se ve o nos ve el Señor en Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová con él cargó el pecado de todos. Miren, hoy el hombre, su mayor pecado es escoger su propio camino. Todo lo demás son consecuencias. Cuando el hombre no busca el reino de Dios y su justicia, todas las demás añadiduras son pecado y son desviación. Si hacemos una transliteración de ese versículo. Ese versículo dice, y buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, si nosotros la transliteramos y decimos, y no busco el reino de Dios, y no busco su justicia, entonces lo que viene añadido ahí, que es salvación, santidad, bendición, yo no lo recibo. Yo no lo recibo, entonces vivo como una oveja descarriada. ¿Qué fue lo que vino a hacer Cristo? A cargar esos pecados y a meterse con nosotros, a traer salvación, bendición y gloria eterna. ¿Amén? Entonces, hoy vamos a terminar en esta parte. ¿Por qué? Porque el contenido del Evangelio, que es el punto que nos queda, es Cristo. Y yo sí quiero que nosotros entendamos cuál es el contenido real de este Evangelio. ¿Cuál es la verdadera esencia de este Evangelio? Eso te interesa a ti, te interesa a mí, porque tu vida, tu decisión, tu felicidad, la felicidad de tus hijos, la felicidad de tu familia, depende del contenido. ¿Quién es el que llena este Evangelio? Porque dice que él había, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que fue lo que vimos hoy, que él había prometido antes por sus profetas en sus santas escrituras, que también vimos hoy. Hasta ahí vimos qué puntos. Vimos los mensajeros del Evangelio, la fuente del Evangelio, la necesidad del Evangelio, ¿cierto? Entonces vimos esos 3 puntos y quedó el contenido del Evangelio. Y ese contenido dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santidad por la resurrección de los muertos. De eso es la esencia del Evangelio. Iglesia, ¿ven lo hermoso que son las buenas nuevas? ¿Por qué hoy lo único que encontramos cuando prendemos el televisor, abrimos los medios hoy de comunicación digital y de internet, son malas noticias? Ay, no, si yo encuentro unos chistes buenísimos, sí, son pésimas noticias. ¿Sabe qué me muestran cuando yo lo único que veo son chistes y cosas? Que mi vida es eso. Un vacío. Un vacío sin nada trascendente. Y yo sí considero que la vida del hombre debe ser trascendente. El ser trascendente no significa ser aburrida. El ser trascendente no significa una vida que no tenga gozo, alegría y deleite. No. Las vidas trascendentes tienen un gozo significativo. Tienen una alegría
que tiene una gran bendición y es que es una alegría compartida. Y es una alegría que tiene una raíz y una justificación válida, no tonta, no necia, no superficial. No es estar contentos por estar contentos. No. Es realmente tener un gozo y tener una felicidad que tienen unas implicaciones internas maravillosas, hermosas, donde la vida adquiere un significado impresionante. ¿Lo sabías? Hoy Dios nos está haciendo un llamado hermoso. Ese llamado hermoso es tener esa vida. Esa vida que, como dicen algunos, nos merecemos. No, mentiras, eso no es cierto. No nos la merecemos. Pero Cristo decidió dárnoslo. Y por eso Él dijo, yo muero en una cruz. Yo sufro la paga de tu pecado para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. No, no esa vida vacía. No esa vida sin significado. No esa vida de día tras día, tras día, en una rutina destructiva, en una rutina sin propósito, en una rutina pasajera. No, esa no es la vida que Dios quiere para ti, iglesia. No, hijo, no, hija, esa no es la vida que tú quieres para ti, joven, jovencita, no. Que tú puedas mirarte al espejo y como dice Job 11:13 que repetimos tanto, y puedas mirarte y decir, y no tener miedo. Y ser fuerte. Y nada temer. Y ver que las desgracias y las cosas, verlas como aguas que pasaron. Y la vida que te sea más clara que el mediodía. ¿De verdad así es tu vida? Ay, no, pero es que, a ver, pastor, es que yo quisiera tener un encuentro especial con Dios. Algo así como que el Señor me tumbara al piso. ¿Quieres que te pase eso? Escudriña las Escrituras. Deja la pereza. Deja la negligencia. Busca lo que es prioritario para tu vida. Tú como papá, sí, el papá que me está mirando y que tiene problemas en su casa, que tiene situaciones con sus hijos, que está pasando una situación económica y no sabe cómo llevar buenas nuevas a su casa, hoy tiene la respuesta. Aquí están las buenas nuevas. Y no es tanta tu palabrería ni tu conocimiento, no. Es la palabra que es viva y eficaz. Tu mamá, que no sabes cómo ser la mujer sabia que edifica su casa. Y que hará tus hijos. Hoy Dios te habló de buenas nuevas. Buenas nuevas que son verdad. Buenas nuevas que diseñó Dios desde la creación del mundo para que tú y yo anduviéramos en ellas. Ahora, ¿tú quieres seguir en tus malas noticias? Tranquilo, sigue. En tus noticias falsas, sigue. En tu mentira de vida, tranquilo. En esa vida Hebel, en esa vida de vanidades, tranquilo. Si eso te hace, entre comillas, feliz, y si puedes mirarte al espejo y no sentir ningún vacío en tu corazón, sigue igual. Pero hoy hay una posibilidad maravillosa de caminar en la verdad, en la justicia y en el amor. Eso es lo que busca el mundo. Es que queremos la verdad. Es que queremos justicia. Y es que queremos el amor. Y cada uno lo busca a su manera. Yo por la derecha, yo por la izquierda, yo por arriba, yo por abajo, yo por no sé dónde. Y siempre llegan a lo mismo. Al desierto. El pastor Spurgeon decía algo, en una frase algo poética muy linda. Decía, yo me siento como una flecha que es lanzada y que cruza por esta tierra buscando llegar a la felicidad. Pero como flecha no conozco el camino. Yo solo pido a alguien que me muestre la dirección correcta para llegar a ese punto correcto donde debo llegar.
Y me he enterado que alguien escribió un libro donde está la ruta correcta para llegar a ese fin correcto. Yo quiero ese libro. Yo quiero ser el hombre de ese libro. Eso escribió Spurgeon. Yo también quiero ser el hombre de ese libro. Yo también quiero tener la dirección correcta. Porque así como Armatía define el pecado como no dar en el blanco, yo quiero ser esa flecha que sí da en el blanco. Y sé que el blanco y el camino eres tú, Jesús. Gracias, amada iglesia. Hoy he venido a traer buenas nuevas. Y nuestro próximo domingo, si es la voluntad de nuestro precioso Dios, seguiremos escudriñando, disfrutando y descubriendo esas buenas nuevas. Gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana, por este hermoso momento que nos has regalado en medio de tu palabra. Y queremos cumplir tu voluntad, que es que la escudriñemos, porque en ellas encontraremos la salvación y la vida eterna, pero ante todo en ellas te encontraremos a ti, mi amado Jesús. Señor, perdónanos por nuestra negligencia, por nuestra pereza. Perdónanos por no ser diligentes, Señor, por ser tan necios. Y que lo único que hemos obtenido es este profundo vacío en nuestro corazón. Y ese vacío solo tiene una forma. Tú, Señor Jesús. Tú eres el único que lo puede llenar, Señor. Y hoy te suplicamos de tu misericordia, de tu gracia, de tu perdón, Dios, para que como iglesia retomemos el verdadero camino. Que como iglesia encontremos la verdad. Y que como iglesia caminemos con esa vida abundante que eres tú. Gracias, amado Jesús, porque tú eres el Evangelio, porque tú eres las buenas nuevas, y en ellas yo quiero caminar. Esas buenas nuevas que en el amor del Padre Él diseñó desde antes de que yo estuviera en el vientre de mi mamá, para que esas buenas nuevas fueran las que llenaran mi vida. Esas buenas nuevas donde hay propósito, donde hay realidad, donde hay certeza, donde hay seguridad, donde hay confianza. Esas buenas nuevas cimentadas en la roca. Esas buenas nuevas de la puerta estrecha. Esas buenas nuevas que me llevarán a cumplir el propósito que tú has establecido para mi vida en esta tierra. Esas buenas nuevas que te llevarán a ti, amigo, a ti, hermano, a resplandecer sobre esta tierra, a levantarte y ser la luz y la sal de este mundo. Esas buenas nuevas que no encontraremos en ningún otro lugar. Esas buenas nuevas, Señor. Guíanos a esas buenas nuevas. Endereza nuestro camino, endereza nuestras sendas, endereza nuestras veredas, Señor. Que ya no andemos perdidos, buscando en cosas tan superficiales, tan necias, tan superfluas, tan vacías. La verdad que tenemos en ti, Señor. Somos tan necios muchas veces, Dios, pero tú eres tan bueno, tan hermoso, mi Señor, que hoy quieres hacer esa obra en cada uno de nuestros corazones. Hoy quieres despertar en nosotros esa hambre y sed de justicia que solo encontramos en ti. Hoy quieres despertar en nosotros esa conciencia de que somos pobres de espíritu y que necesitamos ser saciados por ti. Hoy estás
quitando la venda de nuestros ojos para que podamos ver, Señor, ese propósito maravilloso que tú tienes para nosotros. Y hoy, en este momento, tú estás derribando todo argumento, toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de ti, Señor, de tu palabra y de lo que tú eres. Y que quieres que todos nuestros pensamientos estén cautivos a tu voluntad, Jesús. Por eso hoy declaro que la comunidad cristiana de adoración y el renuevo es una comunidad de buenas nuevas. Es una comunidad del evangelio, de las buenas noticias, de sanidad, de salvación, de libertad, de bendición. Y por eso hoy, Señor, la gloria, la honra y la alabanza son para ti. Porque hoy declaramos que si el mundo no lo quiere entender, un día toda lengua te confesará y toda rodilla se doblará y declarará que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos, Dios, por esta preciosa oportunidad que nos has regalado, por esta maravillosa porción de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a perseverar en ella. Hoy bendigo a cada persona que vea este video, que lo esté viendo, a cada uno de los que hoy han compartido este servicio con nosotros. Y pido por aquellos que no te conocen, Señor, para que hoy, ahora, tomen su mejor decisión, y es entregar la vida a Cristo. Porque aquel que entrega su vida, aquel que rinde su vida, la salvará. Y hoy, Señor, yo te pido que tu Santo Espíritu sea convenciendo a esos corazones de pecado, de justicia y de juicio. Y que con lazos de amor tú seas trayéndolos a tus pies, Dios. Para que sean partícipes de tus buenas nuevas. También pido, Señor, por cada actividad de la comunidad cristiana de oración y renuevo. Nuestros devocionales diarios de 6 de la mañana, nuestra oración de 6 de la tarde, nuestras maravillosas clases de herramientas de revelación los miércoles, Señor. También te pido, Señor, porque tú vuelvas a darnos la oportunidad de reunirnos como iglesia y estar juntos como familia, aunque sé que hoy también eso está sucediendo de manera sobrenatural. La gloria y la honra siempre sean para ti, Señor. Nunca me cansaré de decirlo y hoy te pido, Dios, te suplico, Dios, que tu favor, tu misericordia y tu amor estén con este mundo, estén con este país, con esta ciudad, pero ante todo estén con tu iglesia, Señor, todos los días de nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia.